Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En mi condición de presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, me corresponde hacer algunas precisiones respecto al informe puesto a consideración de este Pleno. El día de ayer hemos escuchado tanto del compañero asambleísta interpelante como en el legítimo derecho también de la encausada, sus argumentos, sus justificaciones respecto a cada una de las acusaciones y las pruebas de descargo de manera respectiva. Creo ante todo que es importante precisar y reivindicar la competencia legítima, constitucional y legal que tiene esta Asamblea Nacional de impulsar los procesos de fiscalización y control político. Reivindicar la competencia, el derecho y la atribución del propio compañero asambleísta Rolando Panchana, quien ha sido el proponente de este juicio político, para haber impulsado luego del cumplimiento de todos los requisitos que establece nuestra ley y llegar a feliz término cuando el Pleno de la Asamblea Nacional ha tenido la posibilidad de conocer. Precisar también a quienes son encausados, en este caso los ministros, o en este caso un organismo de control, que no se trata de ninguna manera de acciones que puedan considerarse injustas o de amistades o de rivalidades, como así se ha dicho. Aquí la fiscalización debe entenderse como esa posibilidad o ese mecanismo democrático que le permite esta función del Estado, transparentar la gestión pública, rendir cuentas, evaluar políticas públicas, evaluar el cumplimiento de la ley. Si no tenemos claro esto, cualquier proceso puede irse por cualquier otro camino que se aleje de este objetivo. Y cuando se ha planteado para fiscalizar un tema tan sensible, no para la ex superintendenta de bancos, sino para el país, para nuestro pueblo ecuatoriano, nos corresponde con la mayor seriedad y responsabilidad a este Pleno, el momento que iniciamos este debate, el momento que el día de ayer se produjo la interpelación, entender de que aquí inicia el juicio político, que la Comisión de Fiscalización, de acuerdo con la ley, tiene la obligación de sustanciar, de valorar pruebas apegadas justamente a un debido proceso y apegado a la ley. Eso representa ese informe. El juicio político no se ha dado en la Comisión de Fiscalización, se da en el Pleno. Es preciso hacer estas aclaraciones, porque este informe lo que hace es presumir esa valoración de un grupo que constituye una comisión especializada y poner al buen criterio y al buen análisis político, técnico, jurídico y constitucional, en definitiva, de esta Asamblea para que tome las decisiones. Todos conocemos cuáles son las acusaciones. Sin embargo, rápidamente vamos a hacer un recuento de las mismas y vamos a precisar en algunas conclusiones de que estas tienden justamente a evidenciar el cumplimiento de la responsabilidad de la ex superintendenta de Bancos y Seguros en su competencia de control y vigilancia del sistema financiero nacional. La primera acusación es referida justamente a confirmar que los liquidadores hayan tomado a su cargo la administración de los bienes de propiedad de los accionistas y exadministradores desde que estuvo autorizada para hacerlo. Esto es, la Junta Bancaria, a través de una resolución con su competencia normativa, resuelve el que se aplique el artículo 165 y 127 de la Ley General del Sistema Financiero. La valoración y los elementos, que hemos tomado para valorar esto ha sido confirmar
que los liquidadores contratados para el proceso de finiquito de las instituciones cerradas o de las instituciones en quiebra producto del salvataje bancario tenían que cumplir entregando informes dando cuenta de la aplicación de estos artículos. Es evidente lo que ayer hemos visto acá. Informes inconclusos, informes sin mayor coherencia, informes que no hacen relación a la aplicación de esos artículos. Pero también hemos visto la explicación, los argumentos jurídicos políticos y también la competencia administrativa de la superintendenta. La segunda acusación es referida a lo mismo, al incumplimiento de las funciones cuando en la Constitución establece la competencia de la autoridad de control y obviamente también la obligación que tiene del cumplimiento de las resoluciones de la Junta Bancaria. Es referido a la aplicación de los mismos artículos. Vamos con la siguiente. Pero precisando en esta segunda acusación y en las pruebas de descargo que los liquidadores llegan al punto de establecer el déficit patrimonial de 927 millones de dólares y algo más, no precisamente, aproximadamente, pero no precisan las responsabilidades, lo que impide la aplicación textual y con el objetivo concreto del artículo 127. La tercera acusación, obviamente, cae lo mismo en la responsabilidad y el cumplimiento de la superintendenta cuando los liquidadores, al no cumplir con esa aplicación y al no dar explicaciones y al no tomar alternativas que prevengan la inaplicabilidad inclusive de estos, no se procede a las sanciones por parte de la autoridad competente. Y la cuarta acusación, obviamente, es una conclusión o un juicio de valor hecho por el asambleísta Rolando Panchana al evidenciar que, presuntamente, al no cumplir de manera estricta la aplicación de estos artículos, se podría asegurar o aseverar, como así lo dice, la inaplicabilidad y, por lo tanto, la imposibilidad de cobro. Frente a esto, que entiendo yo, sí, tiene un asunto netamente técnico, pero también le corresponde a este Pleno tener una valoración integral de lo que ha significado el contexto social y político y económico en el que hoy el proceso de liquidación forzosa que concluyó con el cierre y la extinción de la banca privada que está en este problema tenga que asumirlo una superintendenta. Yo quisiera, ante todo, recurrir a ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, y entender de que lo que hoy estamos valorando tiene un antecedente histórico que no puede dejar de estar en la escena y en el debate. La crisis financiera del 99, provocada en gran medida por la deficiencia justamente en la calidad de los controles, en la colocación de los créditos vinculados. Aquí sí cabe esa frase, esa doble moral de la banca privada en este país, que tenía asimismo gobiernos que lo permitían, tenían Congreso Nacional que hacían las leyes para que lo permita, tenían justamente superintendentes que así, de manera intencional, se identificaban con los intereses de la banca y permitieron realmente que esa crisis cubra a más de un 50% en perjuicio al Estado y a miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Esas consideraciones tenemos que hacerlo, porque aquí no se trata tampoco de insinuar, aseverar o pensar o percibir de que una superintendenta, como la que el día de ayer se ha presentado, es la responsable de una crisis bancaria que lo hicieron y que tienen nombres. Yamil Magual, un presidente demócrata cristiano, empresas vinculadas especialmente a la derecha en este país, al poder económico, hicieron, permitieron y hoy aún están en la impunidad. Hay que precisar eso porque aquello, no hacerlo, implicaría ser injustos y nada objetivos. Por eso, presidente, permítame concluir por el poco tiempo que tengo,
es que la comisión, en la responsabilidad política que tenemos, fuera inclusive de lo que compete el punto que nos tocaba resolver, recomendar o archivar un juicio, hemos propuesto y proponemos en este momento al Pleno una serie de medidas que están dentro de nuestra facultad. La primera, solicitar a la Junta Bancaria la evaluación técnica del proceso de finiquito de las liquidaciones de las entidades del sistema financiero sujetas a reestructuración, saneamiento, liquidación y procedimiento de cobro de las pérdidas patrimoniales. Solo para concluir con lo que es lo central. Esta intervención de la Junta Bancaria, con la capacidad normativa, tiene que darnos una respuesta y una valoración técnica y las alternativas para evitar la impunidad. Lo que ayer veíamos cuando ciudadanos aquí, por cualquier motivo, expresaron su desesperación y su expectativa, tiene esta Asamblea que también contribuir. El que los organismos de control, como la Contraloría General del Estado, asuma la competencia a todos sin excepción alguna, y no solo en el último caso del 2009-2010, a todo el proceso del salvataje bancario, será la medida justa, será la medida legítima y será la medida que nos corresponda asumir en una especie de fiscalización permanente. El Banco Central de igual manera. La Fiscalía tiene que informar a esta Asamblea de cuántos fueron los procesos que se han investigado, cuántos fueron los procesos en que se ha intervenido, en qué estados están. La Corte Nacional de Justicia tiene que determinar en qué condiciones están los procesos judiciales que se han implementado desde los diferentes organismos. La Junta o la unidad de fideicomiso tiene que informar de manera permanente el proceso de valoración de los bienes y el proceso de ventas. Lo mismo tiene que hacerlo el Banco Central. Es hora de que esa dispersión de las instituciones, de que esa falta de diálogo y de una estrategia común hacia el horizonte que deberíamos ir todas las acciones del Estado, hoy se reviertan a propósito de este juicio político. Muchísimas gracias, presidente. Simplemente para decir que se establezca un mecanismo, que esta Asamblea el día de hoy le permita también, a la par que resuelve lo del juicio político a la ex superintendenta, también tomar estas medidas. Y eso, la única posibilidad es disgregando la moción presentada por el asambleísta Rolando Panchana, para que, como moción previa, se considere estas recomendaciones que hace la comisión al Pleno y luego se concrete en la votación de censura o de absolver a la superintendenta. Muchísimas gracias, presidente.